Buenas tardes a todos. En unos minutitos comenzamos con la actividad, ¿sí? Les pido que mantengan silenciados los micrófonos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ahí veo que está conectado Juan Serur, que se va a sumar. A ver si esperamos un minutito que también se suma Hernán. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo Bienvenido. va? ¿Todo bien? Todo Disculpe. bien. ¿Cómo ¿Ustedes? andás? Hernán, María, Eugenia, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien, bien? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Hola, Todo Hernán. bien, acá con lluvia. Así que, Con lluvia. ¿El sí, clima qué tal apenas. está en Nueva York? Están los dos en Nueva York. Sí. Está lindo, ¿no, Hernán? ¿Qué opinas vos? Sí, esta época es medio volátil, es como que empieza la primavera y hay días que hace frío y salís abrigado y después hace un calor de cagarse. Claro, te va cambiando día a día, y llueve a cada rato, pero es lindo. Están abriendo Bueno. todo, las vacunas van bien, así que Bueno, va, relativo. son buenos indicadores, por lo menos se escucha bien eso. Bueno, les voy a dar la bienvenida a los asistentes. Hay varios graduados, hay varios alumnos también conectados. Les doy la bienvenida formal. Mi nombre es Rodrigo Miranda, soy el responsable de la comunidad alumni para la UCEMA. Y en esta charla, que es parte de un ciclo de charlas sobre experiencias para aplicar a másters y doctorados en el exterior, en este caso en la temática de finanzas, nos acompañan Juan y Hernán.
Y junto conmigo en la presentación está Euge Napolitano. Euge es la directora del área internacional. Euge. Sí, Rodrigo, bueno, simplemente saludar, muy buenas tardes a todos y agradecer a Juan y Hernán que estén hoy compartiendo su experiencia. Para nosotros es muy valioso que graduados como ustedes puedan venir y compartir de primera mano lo que significa hacer una experiencia semejante en el exterior, así que muy agradecidos desde nuestro lado con todo lo que nos van a compartir y por la colaboración que nos dan siempre. Exactamente. Bueno, y haciendo una breve introducción, ahora igual va a hablar Juan y va a hablar Hernán. Ambos son graduados de la universidad, ¿sí? En el caso de Juan Cerura es licenciado en Economía y luego hizo la maestría en Finanzas en la Universidad del SEMA. Y en un año muy particular, como el año pasado, finalizó, ¿es así, Juan? ¿Finalizaste el máster Sí, en el año matemáticas? pasado finalizó online como muchas cosas, pero finalizó la experiencia del máster que hiciste en la Universidad de Nueva York, un máster en Matemática Aplicada a Finanzas, y actualmente Juan se desempeña como asociado de Research y Análisis de Estrategias Cuantitativas en Bank of America de Merrill Lynch. En el caso de Hernán Gasset es licenciado en Economía de la UCEMA también. Él hizo su máster en Economía Financiera en la Universidad de Columbia y actualmente se desempeña en Portfolio Manager e investigador en el fondo de inversión de Quant AQR. Así que bienvenidos, les reitero el agradecimiento tanto a Juan y a Hernán por brindarnos su tiempo. A su vez, digamos, ver algunas ventajas de la virtualidad, ¿no? Ambos están viviendo y residen, por lo menos en este momento, en Nueva York, así que también eso nos permite tener cierta cercanía. Así que si les parece bien, Juan, Hernán, la dinámica, le paso la posta a ustedes para que hablen, no sé si ustedes ya se organizaron, y a medida que los participantes quieran hacer algún tipo de pregunta, levanten la mano y los habilitamos para que sea ordenada la participación y la manera de canalizar las preguntas que tienen para hacer, ¿sí? Perfecto. Buenísimo, les paso la posta, me silencio así les doy protagonismo absoluto. Sí, por favor. Hernán, ¿te parece cómo preferís que hagamos? ¿Querés, dado tu experiencia, querés empezar contando un poco y después y avanzamos? Bueno, en función con Hernán teníamos más o menos un PowerPoint para seguir, así que bueno, sí. Sí, podemos empezar hablando de algunos de los puntos que teníamos ahí. Perfecto. Perfecto. Déjame abrir el PowerPoint que no lo tengo. Que si recuerdo bien, uno de los primeros era cómo tener un buen entendimiento de los distintos programas, ¿no? Cómo hacer research de a qué programa aplicar, de universidades, de profesores. Creo que una cosa importante como para marcar quizás principio hablando del máster en finanzas es que es algo muy, o sea, se diversificó mucho en el sentido de que el área creció tanto que, o sea, los programas ya son como mucho más nicho, no es como algo finanzas en general, sino que dependiendo del programa, dependiendo de la universidad, va a tener enfoque distinto y hasta muy, muy distinto. Quizás hay veces que ni hay como un solapamiento entre los distintos programas, por más que sean máster en finanzas. Por ejemplo, mi experiencia en el Máster en Financial Economics en Columbia era un programa que era dentro de del Business School, dentro del Departamento de Finanzas y más enfocado a lo que es Asset Pricing, o sea, que un poquito más académico. El programa de Juan, bueno, él va a poder hablar mejor, pero es más, creo que no es tan enfocado como al área como de Asset Pricing. Bien. Sí, bien, bueno, como Hernán comentaba, sin dudas, el mundo financiero es cada vez más extenso y bueno, por eso es que también hoy en día, en realidad hace mucho tiempo, pero es cada vez más, uno se encuentra con no sé, Hernán seguramente está de acuerdo conmigo, con muchos backgrounds laburando en la industria, desde no solo gente que viene del palo de las finanzas, sino que con, bueno, matemáticos, físicos abundan sin dudas, y después
muchos, sin duda, un background muy diverso, más en Estados Unidos, que hay una cultura en la cual muchos siguen distintas carreras y después por ahí terminan en algo similar. Pero sin dudas, cada programa tiene sus particularidades y como Hernán mencionaba, bueno, el mío particularmente fue en el departamento de matemática de NYU, entonces era bastante enfocado en la matemática y de ahí viene lo que mencionaba antes Hernán, quizás de buscar bien el programa y también prepararse en función del programa al que uno va a aplicar, que también depende con el objetivo que uno tiene después, más allá de que las cosas en el camino pueden cambiar, por supuesto, pero, por ejemplo, mi programa era muy matemático. De hecho, no era como requisito, recuerdo cuando apliqué, tener conocimiento financiero, sí matemático y un poco de programación, pero le daban mucha rosca a la matemática. Yo venía de economía, mi matemática honestamente nunca fue muy buena, entonces, bueno, eso hizo que tenga que prepararlo con tiempo, tomar cursos adicionales. Recuerdo ir a, por ejemplo, no sé si se puede, sí, se pueden mencionar universidades, ir al departamento de matemática de la UBA a tomar cursos de probabilidad, cursos de análisis, porque lo requerían. Entonces, el punto creo clave en ese sentido es, como bien decía Hernán, investigar bien primero el programa, los requisitos y usualmente qué tipo de profesionales van a cada programa, y también depende de lo que uno después quiera hacer, más allá de que tantas cosas pueden cambiar en el camino, repito, pero creo que es clave hacer un research bastante profundo del programa, de los profesores que están. También al momento de aplicar siempre por ahí es importante tener algún contacto previo con algún profesor, con estudiantes de ese programa, para que te cuenten un poco cómo es después la vida como estudiante y la potencial salida laboral. Entonces, creo que eso es muy importante y empezarlo con tiempo. Siempre, Hernán, no sé cuánto tiempo antes empezaste vos, vamos a hacerlo más dinámico así, pero lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, consume mucho tiempo y sí, es importante dedicarle tiempo a todo eso. Yo no le dediqué mucho, empecé medio a lo último y estaban las corridas, no sabía si me iba a dónde iba a entrar o no, pero es importante eso, tener en claro qué tipo de programa es. Creo que, o sea, no sé, más o menos, o sea, la manera que yo los catalogo en la cabeza, mi cabeza es como suponete más como los Math Finance, que es como el programa de Juan. Columbia tiene uno parecido que es Mathematics of Finance, que está dentro del departamento de matemática también. Después los que son más como Financial Engineering, que suelen estar dentro de los departamentos de operaciones. Columbia también tiene otro en el departamento de ingeniería. Creo que el programa de Máster en Finanzas de MIT es medio de ese estilo también. Princeton también tiene un máster en finanzas que es bastante Financial Engineering, pero, o sea, en general lo que te va a dar el parámetro de la orientación del programa es en qué departamento está. Si está en el departamento de operaciones o ingeniería, va a ser más Financial Engineering, en el departamento de matemática más Finance of Math, y después en un business school o en el departamento de finanzas de un business school va a estar más enfocado a asset pricing. Y eso también, bueno, depende también qué tipo de carrera querés después. O sea, bueno, en mi experiencia en particular, o sea, al haber hecho más como asset pricing y todo, terminé como en el área más de quant finance, pero de fundamental quant, que es lo que hago yo en el trabajo ahora, que básicamente es una extensión del esquema inicial quizás que empezó Black y Fama French, de como de identificar factores de riesgo y eso. Bueno, o sea, lo que hacemos en quant, fundamental quant, no high frequency, es una extensión de eso. Entonces eso medio va a determinar el área en la que puedas trabajar después. O sea, obviamente podés ir a cualquier área después, pero sin dudas, a entrar con más facilidad a ese área. Sí, totalmente, como menciona Hernán, si bien
uno después puede terminar al principio más cuando la experiencia es poca en el estudiante o es baja. Creo que el primer indicador es la carrera que estudió, entonces por eso es que quizás va enfocado a un lugar o a otro. Después, por supuesto, uno puede terminar en cualquier lugar, como decía Hernán. Después, una vez que uno va ganando experiencia, creo que también la carrera y el lugar de estudios comienza a perder peso y básicamente importa, venís, sentate, qué podés hacer y qué no. y es así. Pero al principio uno tiene que tener un indicador o una señal para transmitir al potencial empleador, que usualmente esa es el programa y la universidad que siguió. Sí. Después hay, creo en ese sentido, otro punto que mencionó Hernán es el tema, bueno, si uno quiere ir a High Frequency Trading, probablemente tenga que seguir una carrera mucho más, también depende el sector de High Frequency, pero mucho más enfocada en la parte computacional o también bastante matemática y estadística. Por ahí si uno va más al sector, más finanzas quant, al estilo, como mencionaba Hernán, siguiendo modelos de factores y demás, a la fama French, Black y demás, quizás sí, una carrera más, un máster más enfocado en Business School, con un poco de ingeniería y demás, quizás es lo más apropiado. Uno sin duda tiene que ir viendo después a dónde apunta, ¿no? Sí. Creo que de las tres cosas quizás con respecto a preparación para, independientemente del tipo de programa, es programación. Esto hay que meterle de entrada. Y hay que estar bien fluido en Python o lo que sea, pero eso es, no hay vuelta que darle. Sin duda. Sí, bueno, de hecho, o sea, tanto a mí me ocurrió, probablemente a vos por lo que mencionás también, y a todos mis conocidos también, uno de los screening al momento uno de los test al momento de salir a buscar laburo después, es hacer algún desafío en Python o en el lenguaje. A veces te dan a elegir el lenguaje en el cual te sientas más cómodo, pero hay que hacerlo y bien. O sea, programar todo de forma eficiente, que corra todo bien, hacer los testes bien, porque son muy minuciosos en eso. Entonces, sin dudas es clave. Sí. ¿Qué lenguaje usás vos o Juan? Nosotros usamos Python día a día. Honestamente, yo aprendí, mi primer exposición a programación fue R. No sé si entonces yo estaba muy acostumbrado a R y después, bueno, tuve que ir moviendo a Python. Hoy si me das a elegir prefiero R, pero uso Python. ¿Vos usás qué lenguaje usas? Yo empecé con MATLAB, después R y después Python. Pero si hubiese empezado con Python de entrada, me ahorraba las dos del medio. Sin duda. Yo creo que si hay que aprender algo de cero, Python es el que vale más la pena la inversión. Sí. Hoy en día es como que todos convergen a Python. Y quizás, pero quizás ya no están finanzas, los que se quieren ir más a la parte de desarrollo, algo, por ejemplo, yo tuve una materia que dábamos C++ o Java y era un profesor que tenía un shop de ejecución para high frequency, de market execution. Entonces, quizás si hay alguien muy particular que se quiere ir a ese lugar, por ahí, a ese espacio, tiene que aprender algún lenguaje un poco más particular, pero si no, como dice Hernán, Python creo que es un estándar en toda la industria. Entonces, entonces eso es un punto muy importante. Y después, Hernán, bueno, hay varias cosas. Los exámenes, que usualmente llevan tiempo, las cartas de recomendación y cartas personales, videos o cosas que uno tiene que ir haciendo. No sé si querés empezar contando un poco tu experiencia con eso, Hernán. Sí. Bueno, con los exámenes, o sea, lo importante es tiempo. Tiempo y dedicarle, porque no es nada, o sea, al menos en mi experiencia, no son conceptos nuevos lo que aprendes, sino lo que toma tiempo es la mecánica, porque son
multiple choice, bien a la americana, en computadora, como toda esa historia. Entonces toma tiempo acostumbrarse a una cosa muy importante que al menos para mí, que, o sea, en el momento ni se me ocurrió, pero es el examen vos lo rendís en computadora. Yo toda la práctica la hice en papel. Claro. La primera vez que hice un examen en computadora fue cuando fui a rendir el examen. Claro. Entonces eso es importante, practíquenlo en la computadora porque cambia mucho. Pero sí, o sea, el examen más que preparación y eso no, o sea, Sí. creo que no. Y si hay que enfocarse en un área, obviamente el área más quant, no sé cómo será ahora. En mi época yo fue que apliqué hace 9 años, pero en mi época hacia el filtro, el screening lo hacían con el área quant y bueno, después si tenés bien en el área verbal, bienvenido sea, pero no es que te va a limitar mucho. Sí, como decís, sigue siendo así en el área, al menos para estos programas, sí. Yo no me acuerdo mis notas, honestamente, mis puntajes, pero el área quant era el más importante, fue en el que me enfoqué, después más el área verbal. Recuerdo que yo particularmente lo hice mal, o sea, mi nota no fue buena, pero de hecho rendí 2 veces y tenía uno con una nota muy buena verbal, que fue random, porque mi capacidad de hablar y escribir sigue siendo mala y en ese entonces era peor. y la quant no me fue tan bien. Y después hice uno que me fue muy bien en la quant y muy mal en la verbal. Y decidí enviar ese. Y bueno, me dijeron, sí, está bien, porque acá lo importante es la quant, lo verbal, bueno, lo vas agarrando con la práctica, no sé. Y como dice Hernán, los exámenes no son difíciles para nada, pero es aprender a rendir el examen. Es la mecánica del examen, el multiple choice, por ahí un poco de time management, cómo uno va dedicando a cada sección. Honestamente no recuerdo bien cómo era, pero sí, uno tiene que dedicar tiempo de forma bastante inteligente a cada sección y después practicar mucho y en computadora. Porque si se rinden en computadora, entonces, más allá de que te dan hoja y papel, tenés que practicar un montón. Me acuerdo, sí, fue un proceso bastante tedioso. Y después, por supuesto, el de inglés, pero creo que ese es bastante simple, ¿no? ¿Cómo es? Se me fue de la cabeza el nombre. El verbal. Sí, el TOEFL. el TOEFL, exacto, ese. Ese es el otro examen que hay que rendir usualmente, pero creo que con un inglés básico y después nuevamente preparando cómo rendirlo, lo sacás, ¿no? Sí, es más, creo que es un poco más sencillo que el First Certificate de Cambridge. Sí, seguro. Pero sí. Sí, no es. Y después otro punto clave que entre los puntos que anotamos con Hernán son, bueno, las cartas de recomendación. En realidad siempre cuando uno pregunta, siempre te dicen es un proceso, la palabra que usan creo es un proceso holístico, puede ser, no sé si se pronuncia, es un proceso, importa el todo y no cada, es decir, usualmente no hay algo que va a determinar, hay gente que va con mal puntaje y lo aceptan por algún motivo en particular, o sea, no es algo muy sistemático. Quizás el primer screening sí, después harán, honestamente no sé cómo, pero quizás así. Entonces las cartas de recomendación usualmente es importante en varios sentidos. En mi experiencia particular, me acuerdo que yo buscaba gente que me conozca bien, de haber trabajado conmigo, de haber sido mis profesores, que venga del palo, digamos, del área en el que yo quería aplicar. O sea, usualmente, a mí recuerdo, mis cartas fueron una de un doctor en física, una de un doctor en matemática y otra de, bueno, Julián, que yo laburaba con él, que hizo el programa que mencionó antes Hernán de Ingeniería Financiera en Columbia. Entonces, mis cartas particularmente venían de gente de ese palo, porque, bueno, yo quería aplicar a programas así. No sé, Hernán, ¿cómo hiciste tu selección para... Yo en mi caso, yo recién terminaba la carrera de grado y no tenía Bien. mucha experiencia laboral, no tenía contactos en el área de finanzas. Entonces fueron Mariana y Edgardo me hicieron la carta. Bueno, María, perfecto.
Lo importante es alguien que conozcas bien, y porque conozcas bien, y si es alguien que conoces muy bien y es un personaje, quizás tenés como una relación muy cercana ¿viste? Con un personaje así medio, quizás como ¿viste? Con un personaje que va como a causar una impresión. Lo importante es causar una impresión, y a veces, incluso si no es del área a área, pero si es alguien que va a escribir, sabes que va a escribir una carta que la va a romper, vale la pena arriesgarse un poco, me parece, en ese sentido. Sí, sin dudas. Un primo mío, suponete, le escribió la carta un compañero que corre Ironman. Mira, ¿y en Era qué alguien que aplicó? ¿En trabajaba finanzas? medio en el ambiente corporativo, algo así, y es como que todo el centro de la carta fue que corrían Ironman juntos. Entonces, si tenés medio como una historia así que puede saltar en la carta, eso suma también. Claro, sí, eso es un punto muy importante, sin duda. Sí. Obviamente no vas a poner a tu abuela que te escriba una carta, pero tiene que ser relacionado al área. Pero si no es relacionado al área y es una historia así como fuerte que puede pegar, también suma. Claro. Y más creo en Norteamérica, ¿no? A los americanos les encantan ese tipo de historias. Bueno, tipo, entonces, sí, aparte como las cartas uno puede mandar 2 o 3, también en ese sentido es inteligente, como dice Hernán, también diversificar. Podés buscar a alguien de tu palo, pero también podés buscar a alguien, una personalidad así, que sea alternativo, entonces, digamos, estás cubriendo distintos puntos. Pero siempre que te conozca bien, porque conozco gente que con el afán de conseguir el rector de la universidad o el profesor, algo así, fueron a mendigar cartas de recomendación, y no es lo mismo. No es lo mismo. Es preferible sacrificar estatus versus... Claro, sin dudas. Con quién te va a escribir la carta. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, a mí me ocurrió, yo le pedí una, no importan los nombres, no importan, pongamos la persona X que tenía un estatus muy, muy alto en el sentido en que tenía trabajos, era muy, de hecho, del ámbito de los profesores donde yo decidí estudiar. Y en realidad trabajé con esa persona bastante tiempo, pero le pedí una carta y me dijo, no, la verdad que no te conozco lo suficiente como para hacértela, perfecto. Y no me hizo la carta, pero es como dice Hernán, es muy importante que te conozca la persona, que realmente se note que cuando habla de vos y cuenta cosas de vos sea real y sea... Eso es clave. Sí. Y después creo que otros puntos, bueno, las cartas personales que uno tiene que hacer, ¿no? Que es más o menos contar tu motivación, tu historia. Yo tuve que hacer un video también, no sé si fue, la verdad que ese video fue, lo grabé creo 800 veces, pero lo grabé contando también, era lo mismo que la carta, pero contando en persona por qué la universidad, qué había hecho, entonces fue un tema también bastante tedioso, pero bueno, hay que hacerlo. Y no sé si se te ocurre, no se me ocurre algún punto más. Para las cartas personales, para mí, una cosa que me resultó importante, que es muy fácil caer en esa, es como tener medio un template, como una carta estándar, y vas cambiando, viste, palabritas así. Y no, tiene que ser dedicada a la universidad, y tenés que hacer investigación de qué te gusta de esa universidad, y qué profesores, y qué pensás que esto y lo otro, y por qué pensás que vos no, es muy fácil ponerse en vago, ¿viste? Y usar la misma, pero tenés que dedicarle tiempo, y que se note que está escrita especialmente para esa universidad en particular. Sí, eso es un punto, sí, sin dudas. Yo me acuerdo, bueno, yo me encantaba en Guayú, mi punto de decisión fueron los profesores, me acuerdo. Siempre leía sus trabajos, y por ejemplo hay un evento en Brasil todos los años, bueno, este año se hizo online, que es en la Escuela de Matemática de Brasil, que es muy prestigiosa. ¿Cómo es? De Río de Janeiro, el IMPA, no sé si...
bueno, hay una escuela de matemática y se hace todos los años un programa de finanzas cuantitativas en el cual van personas tipo del mundo quant, tipo, bueno, Peter Carr, Bruno Dupir, que están más en la academia y también en la industria. Creo que Bruno Dupir ahora está head del área quant de Bloomberg. Y yo me acuerdo que justo el año que fui, que fue 2017-2018, era el año en honor a Bruno Dupir, que cumplía 60 años. Y le hicieron toda una fiesta y estaban todos los de la universidad. Me acuerdo hasta estar en un bar con los tipos, que decía, después van a ser mis profesores. Entonces, lo que hice fue, bueno, ir ahí justamente porque me recomendaron y conseguí una especie de beca desde un amigo matemático, y después en la carta, como dice Hernán, conté un poco eso, conté que fui ahí, que tuve la oportunidad de interactuar con esos tipos, que escuché en persona a Bruno Dupira, que es creo el padre de los modelos de volatilidad local, no importa, no entremos en cosas técnicas, que lo escuché en persona a él, que me lo explicó en primera persona, y contar todo eso en la carta, específicamente en NYU, en la cual él es profesor. Bueno, creo que eso algo debe haber sumado, entonces ahí viene nuevamente la idea de hacer las cosas que ellos se den cuenta que realmente querés su programa, no que estás aplicando por aplicar. Incluso en ese sentido también nunca, como quizás sacarse un poco la timidez, y no o sea, antes de aplicar, si le escribís un mensaje, le escribís un mail a la gente encargada de admisiones, preguntando, haciendo como consultas, y eso también suma porque después se acuerdan, o sea, más si le escribís de Argentina, que cuánta gente de Argentina va a estar escribiendo. Entonces, claro, eso, o sea, tener contacto previo suma también. Sin dudas, es muy importante. Todo eso, y a veces eso creo que Hernán es un punto muy importante, porque al menos a mí me pasaba, es como que al principio te da una especie, no sé si miedo, una especie de vergüenza de decir cómo le voy a escribir a este tipo. Y usualmente los tipos te contestan, y bueno, si no te contesta, tampoco es el fin del mundo, no perdés mucho, pero usualmente son piolas. Entonces, en ese sentido... Y más que nada acá en Estados Unidos, que la universidad, como que los alumnos no tienen filtro, entonces está lleno de zapallos que dicen cualquier cosa, lo primero que se le cruza a la cabeza. Quizás en Argentina, que venimos más del modelo europeo continental de universidad, ¿viste? Es como más, el profesor es más como que está más como en un púlpito, y uno, ¿viste? Como que filtra un poco antes de preguntarle al profesor. Acá tira cualquier verdura. Entonces los tipos ya están acostumbrados a que son, como que son más abiertos, sí. Los alumnos le discuten al profesor, no, esta ecuación no es así, bueno, cosas así son comunes, entonces no hay que tener miedo y largarse, preguntarle al que sea, por más que le tengas el respeto que le tengas, por supuesto, y que mejor, escribirle, intentar hablar con él o con ella, y avanzar. Creo que... Juan, por ahí me surge, por ahí me echando un poco con alguna consulta que está acá en el chat de Valentina, ¿no? Que habla respecto a el proceso para hacer una búsqueda de un programa y una universidad. Digo, al principio hablaban, dependiendo de si, Hernán, ¿no? Específicamente el área en la cual te quieras especializar o formar, bueno, ahí tenés que hacer un análisis en qué departamento o a qué programa corresponde, ¿no? O a qué escuela, dependiendo, como es generalmente en las universidades norteamericanas es por departamento, ¿no? Digo, pero en el caso tuyo, Juan, o en el de Hernán, ¿ustedes aplicaron a las universidades de las cuales son graduados únicamente o hicieron una aplicación múltiple y después, de acuerdo a esas respuestas, optaron por la elección? ¿Cómo fue en ese sentido? Sí. Yo apliqué a 3. Apliqué al programa que entré, a MIT y a Princeton. A los otros 2 no entré, así que me solucionaron el problema de elegir a dónde iba. Sí, yo apliqué a 4. Al programa de Columbia, que lo mencionó Hernán, al programa de NYU, creo al otro programa, NYU, la Escuela de Ingeniería, también tiene un programa de más ingeniería financiera. Hoy estoy con la memoria, perdón. Creo que a Chicago también, sí, a Chicago.
y uno más. Creo que Carnegie o Berkeley, bueno, perdón. Apliqué a 4, me acuerdo que son 4, pero no me acuerdo. Sí, uno generalmente diversifica, por decirlo. Usualmente en algunas te van a decir que no, en varias te van a decir que no, o que sí, pero mejor no diversificar en lugar de... Sí, al menos 5, 4, 5. 4, 5. Tampoco empezar a revolear para todos lados sin sentido, porque si más de 5 aplicaciones es difícil manejar si querés hacerlo bien. Sí, conozco gente que ha llegado a aplicar a 15, conozco. Una locura, ¿no? Y creo que no tiene, como Hernán dice, o sea, ya terminás haciendo lo mismo. Es mejor concentrar fuerzas en menos, hacer más personalizado el proceso, en lugar de salir a mandar aplicaciones por mandar, porque... Sí. Entonces, en ese sentido, sí, aplicar a un par sin excederse. Sí. Así que... Y digamos, hoy por ahí ya con la experiencia que tienen y la madurez que tienen, digamos, por ahí están de acuerdo, por ahí dicen, hubiera contemplado tal cuestión, pero digo, dado que dentro de los participantes hay varios alumnos, que es como Hernán, cuando vos dijiste, yo terminé la licenciatura y automáticamente apliqué, ¿no? Más allá del tiempo, por ahí hoy ves que tendrías que haber preparado con más tiempo y demás, pero ¿cuáles fueron en ese momento las referencias para decir, bueno, aplico a Princeton, aplico a Columbia? ¿Quién fue tu referente ahí o quiénes fueron tus referentes? No, apliqué sabiendo que era lo más probable era que no. O sea, yo apliqué esa porque estaba recién recibido, no tenía mucho background. Entonces apliqué, viste, medio como que dije, bueno, intento y si sale, sale y si no, espero un año. Si no, tenía pensado hacer un máster en Argentina y bueno, después aplicar de nuevo, una aplicación un poco más sólida. Aplicar directo apenas después de carrera de grado es más jodido, tenés menos chances. Sí. Sí. Entonces, o sea, quien aplique directamente después de la carrera de grado, que lo haga sabiendo que las chances son más bajas, o sea, no con expectativas bajas, que medio fue lo que hice yo. Pero en Columbia. pero sí, o sea, es eso. O sea, creo que si uno hace un máster en Argentina, después, o sea, es como que va a tener más poder de decisión, vas a entrar a más universidades, vas a estar con una aplicación más sólida. Eso, al menos es mi opinión. Salvo que no sé, venga de un área, una licenciatura en matemática, que hiciste una tesis espectacular, entonces sí, claro, te mata de la risa, pero sí. Sí, particularmente opino lo mismo que Hernán. Yo sí hay algo, bueno, a mí me ocurrió algo que cuando me fui, yo antes hice una maestría en Argentina, trabajé más o menos 3 años en Argentina y después vine, y a mí me pasó algo que, honestamente, en la universidad que quiero la elegí yo seguía mucho los profesores que tenía, o sea, yo para estudiar me encantaba leer papers o libros que eran profesores de ahí, de ese programa, y más que nada, bueno, por eso decidí aplicar, y algo que a mí me pasó es 2 cosas. Primero que antes de venir creía que sabía mucho y cuando llegué a la universidad me encontré con que sabía muy poco, me pasó. Digo, cuánto me falta aprender, y eso me gustó, qué poco que sé de los temas en general. Es más que nada matemática, porque yo venía de economía. Y después, algo que yo hubiese hecho para reforzar un poco después mis estudios, en su momento sufrí, fue estudiar más matemática, pero porque mi programa particular era muy aplicado a matemática, entonces realmente sufrí con materias que eran de cálculo estocástico pesado, que después las sacás, pero en su momento sufrí y decía, si yo hubiese estudiado 2 años antes en Argentina, un poco más todo esto, por ahí ahora la estaría pasando mejor. Pero más allá de eso, creo que como Hernán dice, bueno, también depende si vas directo de la carrera de grado o si haces algún tipo de
de experiencia antes. Sí, creo que eso ayuda. Ahí también consultan un poco respecto a los costos para aplicar a programas de másters en Estados Unidos, en el caso de ustedes, más allá digamos, del costo, ¿no? Porque igual es algo que uno hay que proyectar. La semana pasada tuvimos graduados de economía también, pero que ellos hicieron MBA, ¿no? Hay un análisis muy digamos, de pensar, bueno, la inversión y en cuánto tiempo pretendo recuperar esa inversión, porque uno aplica el programa para obtener un determinado puesto en determinadas empresas, y bueno, y eso te permite, ¿no? En el caso de ustedes, ¿aplicaron algún tipo de beca o financiamiento para ir a las universidades donde estudiaron, o cuál fue, digamos, el caso de cada uno? No, Hernán, no sé quién quiere. En mi caso fue parte la universidad que hizo como un grant y parte mi familia. Okay. En mi caso también similar y bueno, parte también laboralmente yo tenía algo armado con un ex empleador que hubo como un intercambio sería así, un intercambio de laburo por tuition básicamente, y fue un poco así. Y después, no sé cómo está el tema para aplicar, por ejemplo, a no sé cómo se llama, un crédito de estudiante o como el nombre. Creo que, no sé, Hernán, vos tenés muchísima más experiencia en la industria. Creo que si te ubicás en un lugar bien, no importa el dinero, los montos, sino para hacerlo en términos más relativos. Si te ubicás en un lugar bien, es factible devolver el dinero relativamente rápido. Sí, porque más si encontrás un buen trabajo después Sí. Es más, o sea, más ahora finanzas, si es algo medio quant y todo. Alguien que se recibe con un máster en finanzas consigue un mejor trabajo que alguien que se recibe de un MBA, casi hasta te diría. Sí, en general, sin duda. Sí. Y el MBA es más caro. Y creo que valen el doble en promedio, ¿no? Valen carísimos los MBA. Sí. O sea, lo que me refiero es que los ingresos esperados después de una maestría en finanzas, si conseguís un buen trabajo, son mayores que después de un MBA, y el costo es más barato, seguro. Sí, y lo recuperás. Sí, capaz que en un año y algo, si te das una vida, por supuesto, uno se puede liarla. Depende cómo elijas vivir, lo puedes devolver rápido. Sí. ¿Y la duración de los másters son de 2 años generalmente en las universidades o los programas que ustedes hicieron, o tiene una duración menor? Depende. El mío fue 2, Columbia tiene uno de 1 año y medio. Creo que los de Financial Engineering por lo general son 1 año y medio. El mío 1 año y medio, y sí, en general todos son más o menos 1 año y medio. Sí. Euge, te interrumpí, Euge, no sé. Sí, Eugenia, creo, estaba por preguntar. Quería preguntarles aprox de cuántos miles de dólares hablamos para una maestría en finanzas en el estilo de universidades en el que estuvieron ustedes, si es que tienen ese dato, ¿no? No fue hace mucho, pero creo que todo debe ser, no me acuerdo. Será 80 los 2 años, supongo. Sí, más o menos. La tuition, yo me acuerdo del cálculo, era pensar, o sea, si uno tiene que venir con plata y vivir y demás, la tuition en particular si eran $70.000, más el costo de vida, bueno, pensar en 100.000, no, por ahí, Hernán, no sé, más o menos por ahí, en $100.000, más o menos. Después uno puede hacer algunas cosas, yo particularmente no lo hice porque creo que era el único no matemático, entonces me costaba mucho, pero muchos, por ejemplo, estudiantes se anotaban como TA, o hay otro, está el ayudante y está no sé si el ayudante en la universidad al menos había 2 tipos de ayudantes que algo le pagan por mes, les ayudan, que
para costear un poco los costos de vida y demás, por ahí lo hace un poco más llevadero, pero sí. Una cosa que se puede hacer, a ver, no es muy ético, pero los PhD en finanzas, cualquier PhD que vos haces en Estados Unidos, después de los primeros 2 años tomás todas las clases. Después de esos primeros 2 años tenés los core exams. Una vez que aprobás el core exam, te dan el título de Master of Science. Y después tenés los 3 años, ahí sos un PhD candidate, y después a los 3 años te dan el coso. Lo que hace alguna gente es aplicar al PhD, que tenés tuition, hacer los primeros 2 años de coursework. Si es un PhD en finanzas, después tenés un Master of Science in Finance. Exacto. Exacto. Pero te va a odiar todo el faculty. No te van a responder los mails. Sí, pero hay más de uno que... Sí, conozco gente que bastante se suele hacer, ¿no? Sí. Porque claro, para PhD la beca usualmente, bueno, más... Sí, no pagas nada. No de hecho, pagas te pagan un estipendio. Sí. O sea, el punto es, bueno, voy a hacer un PhD, voy a contribuir en algo con mi tesis doctoral, pero bueno, después decidirme antes a la industria. Por eso arranqué diciendo no ético, pero pero es parte, se puede hacer eso. Sí. Y en relación un poco a la media, ¿no? En términos de edad, porque ustedes hicieron, o en el caso de Juan, por ahí, después de un máster tenés una edad un poco más avanzada. En el caso de Hernán, calculó en los primeros años de la década de los 20, los 20, pero hay una cuestión limitante respecto a la aplicación a másters en relación a la edad. Justo ahí lo consulta Pablo, que está dentro de los asistentes. En mi caso creo que no sé. Creo que no. Creo que sí es un limitante para, no sé, quizás para un MBA, suponete, sí, que como que requieren como un poco más de experiencia. Es raro que te admitan justo después, pero para esto que es como un poco más académico, no. Quizás incluso un PhD sí, como que quieren gente un poco más madura, que se les caiga una idea después a la hora de buscar idea para investigar. Personalmente yo creo que yo lo hice demasiado joven. Creo que unos años después de la carrera de grado suma, te da más madurez, te da más ideas, incluso cuando tenés que buscar temas y vas a tener un proyecto de investigación o cualquier cosa, te da 2 o 3 años, o sea, yo estaba emperrado que quería hacerlo, pero, o sea, 2 o 3 años más tarde hubiese sido mejor. Sí, sí, en mi caso, como comenta Hernán, creo, bueno, en mi programa yo tengo 27. Yo cuando vine tenía, tenía 26, había cumplido 26. Y creo que era uno de los más grandes, junto con otro muchacho de Estados Unidos que también tenía experiencia laboral. Después el resto, el promedio debe haber sido 23, 23 años más o menos. El promedio, creo que éramos 35, y sí, todos, o 30, y todos más o menos rondaban los 23 años. Usualmente, bueno, particularmente en mi programa era el 90% gente de Asia, y usualmente matemáticos, casi todos, diría que el 90% matemáticos sin ningún tipo de experiencia en finanzas, que creo que eso, más allá de que no lo piden, creo que tener, Norman, siempre algo, un poco de finanzas viene bien. Sí, porque la intuición siempre suma. La intuición más suma. Cuando estás viendo modelos y todo eso, es muy fácil para hacer la matemática, claro. Y para qué estamos tratando de hacer. Exacto. Me acuerdo, tenía un profesor que siempre iba a dar teoría de opciones, y los muchachos querían enseguida que vaya Black-Scholes porque querían ver la matemática. Y el profesor decía, siendo un doctor en matemática, el profesor, esperen un poco, primero entendamos qué es una opción, cómo funciona, claro, para qué sirve, dónde está hay un dealer del otro lado, después vamos a Black-Scholes, a la matemática más fancy, pero ¿viste? Pues los muchachos se pierden en la matemática.
eso tampoco es, qué sé yo, es parte, pero bueno. Y Hernán, en tu caso, en el programa que vos hiciste en Columbia, ¿también sentiste, digamos, Juan mencionaba que bueno, tomó cursos extras en universidades en la UBA o... Recuerdo una vez, Juan, como soy responsable de grados, me preguntó también para tomar cursos en el SEMA, que en la carrera de ingeniería hay análisis matemático 3, que ya es matemática sin diluir, ¿no? Digamos. Pero digo, en tu caso, vos notaste esa falta de formación o la falta de la matemática para el programa que vos después encaraste, o... Me faltó, a ver, para mi programa en particular, como es mucho asset pricing y todo, o sea, econometría era como la parte central. Creo que de la misma manera que matemática era como el core para el programa de Juan, para mi programa era econometría. Claro. Y, o sea, como el máster que hice yo, los primeros o sea, era compartido con los primeros 2 años del PhD en finanzas. Entonces, el primer año fue todo micro, o sea, equilibrio general, toda esa historia, o sea que en ese sentido matemática me hubiese venido bien también, porque es todo set theory, que no tenía ni idea yo. Econometría más avanzada también me hubiese venido bien. Pero sí, creo que para un programa más enfocado como asset pricing, econometría es esencial. Claro, sin duda, para asset pricing, sí. Sí. Econometría. Y bueno, álgebra lineal y todo, pero eso es como que viene dentro de econometría. Claro. Sí. Y Juana, vos estos cursos que tomaste fuera, ¿no? Sin estar contemplado dentro de otra carrera, ¿no? Es decir, la formación extracurricular, se me sale decir. ¿Tuviste manera de formalizar? Porque ahí pregunta un asistente si lograste que te certifiquen. Calculo que eso después te sirve como para tener como digamos, un antecedente formal, ¿no? Más allá de decir, yo estudié esto, decir... Sí, particularmente no, porque terminé no rindiendo el examen, porque rendía, me acuerdo, un examen de probabilidad, que era muy jodido, era el doctorado de matemática en la UBA. Rendía ese examen o enfocaba en el GRE. Me acuerdo que me fui más para el GRE, pero lo que logré sí fue que un matemático de la UBA, mientras hacía la materia, escribimos un paper chiquito de pricing de opciones con algunos costos particulares para el momento de pricear, y logré que ese profesor de ahí me haga una carta, porque me conoció, fue más o menos un año, y trabajé con él. Entonces, si bien no tenía un certificado de la materia, el profesor en la carta de recomendación incluso creo que habrá validado el hecho de que fui a cursar la materia, que hice materias en matemática con ellos, que trabajé en matemática con ellos. Entonces, la respuesta es: no logré el certificado oficial, pero sí logré, bueno, una carta de alguien que diga, sí, estudió acá matemática, digamos. Entonces creo que sumó en ese sentido. Y después, bueno, muchos preguntan, usualmente preguntas que a veces me hacen, es que yo tuve la duda, no sé, Hernán, si se te cruzó por la cabeza, doctorado versus máster, hacer. Yo tuve un momento, creo que todos un poco la duda tienen. Yo siempre recomiendo, no sé qué opinas vos, Hernán, mi corta experiencia acá es que si querés ir a la industria con un máster, haz el máster y andate a la industria, ya está. Sí, pero estoy de acuerdo. Más porque de parte teórica, o sea, el PhD no te va a dar mucha más teoría de la que aprendes en un máster, porque además muchas veces por lo general, o sea, se sobreponen mucho las materias uno a lo otro. O sea, de hecho todas mis materias fueron 100% iguales que los que estaban haciendo un PhD en finanzas. Claro. Es más que nada después los 3 años de research que tenés. Depende, para mí el PhD, salvo que quieras ser profesor, si ya sabes que no querés ser profesor, no tiene mucho sentido. Salvo que sea una obsesión y lo quieras hacer, entonces sí, hacelo. Pero
no va a redituar más al momento de ir a trabajar. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo viví. Nos trataban igual, es una forma de decirlo, pero sí, no le daban prioridad a alguien por tener un doctorado en la industria, antes que a alguien. Entonces, si querés la industria, es mucho menos tiempo un máster. Sí, un máster. Y después medio, o sea, depende del faculty, de la universidad y todo, pero no es que les encanta que la gente se vaya a la industria, después no te la van a hacer fácil. Claro, No te van a firmar carta de recomendación, es como te convertís medio en un paria si te vas a la industria. Sin dudas. E hiciste un PhD, a eso me refiero. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Así que bueno. Buenísimo. No Creo sé que si... fue, creo que fue súper completo, digamos, sobre todo con lo que mencionaron al principio, ¿no? Porque ahí después se vuelven a reiterar algunas preguntas sobre, bueno, qué es lo que evalúa más la universidad de destino respecto a la nota del examen o a las recomendaciones. Como bien decían, y por ahí sumándolo a lo que la semana pasada también hablaban 3 graduados, uno de Chicago, otro de la London Business School. Digo, como que es el conjunto, bien como decían, ¿no? Digamos, y la experiencia que, digamos, la sumatoria de las partes, más que un elemento puntual. Iba ahí respondiendo un poco a lo que preguntaba Valentín o el resto de los asistentes. Está muy bien eso. Sí, vi que preguntaron. Bueno, el promedio, honestamente mi promedio en la UCEMA era muy bajo, pero nunca, ahí preguntan por GPA, prestigio de la universidad anterior. Particularmente mi promedio en UCEMA no fue alto, estaba debajo del 8 seguro. Sí, nunca fui buen estudiante, honestamente. Buenísimo. No, está muy bien porque en realidad el objetivo es eso, de las experiencias. Uno a veces cree o idealiza, ¿no? Que aplicar un máster es como que tenés que ser el mejor promedio, ¿no? Del ranking de tu cursada y tener el mejor referente. Y bueno, las experiencias que ustedes mencionan es que no, digamos. No. Digamos, son otros elementos, ¿no? Que a veces generan ansiedad justamente porque, digamos, tiene que ver con la particularidad del estudiante, del postulante, de la universidad, del programa. Sí. Está muy bien. Sí, una cosa para tener en cuenta con el GPA y toda esa historia es que, o sea, en conversaciones con un profesor mío en la universidad, ellos saben, o sea, las costumbres más o menos de los países de quién está aplicando. En Estados Unidos todas las notas están súper infladas. O sea, yo en el trabajo recibimos currículum que tienen GPA 4.2 y decir cómo puede ser 4. Claro. No. Entonces ya saben que si un americano o alguien aplica a una universidad americana, tienen que mirar con cierto criterio la nota porque no representa nada, está todo inflado. De alguien que, o sea, saben que, o sea, entonces no van a esperar un 10 si estás aplicando de Argentina o de otro lugar, porque saben, o sea, es un poco más, no está tan inflado. Claro. Más allá de eso, siempre sin dudas, creo que en este caso aplica el más es mejor, pero... Sí. No. Pero aunque, o sea, si está debajo de 8, hasta 8 está bien, no es que van a decir, no, tiene que ser 10. Claro. Y después, sí, después es el tiempo que le dedican a... O sea, yo me acuerdo que en su momento, bueno, tenía un trade-off entre decir, bueno, ¿a qué le dedico más tiempo? ¿Los exámenes? A hacer cosas con gente que después me recomiende, entonces me intentaba escribir algún paper o algún trabajo con alguien que quería después, bueno, entonces es como que te tenés que ir dividiendo el tiempo, es decir, ¿a qué le doy más bolilla? Después, sí, bueno, creo que todos los casos al final del día, no sé, terminan siendo un poco distintos, algunos entran por algún motivo, otros por otro, ¿no? Es como, creo que no hay, sí, un motivo particular por el cual entras o por el cual no.
justo por ahí el año que aplicaste en la universidad que aplicaste, había alguien con el mismo background que vos, pero tenía una característica particular que gustó más o menos. Y entonces eso hizo que ocupe tu cupo o lo ocupes vos. Bueno, creo que entonces, hay cosas que lamentablemente creo que no se pueden controlar, más allá de que mientras más le metan, más chances tienen, no hay dudas. Creo que un poco es eso. Excelente. Bueno, súper completo. Creo que en realidad el objetivo de la charla es ¿no? Es hablar de las experiencias y de las percepciones de ustedes, y creo que quedó súper cubierto en ese sentido. Por ahí alguna pregunta que tomamos nota, después por ahí se la canalizamos a Juan o Hernán, pero para no exceder del tiempo establecido para la charla, Euge, no sé si vos querés hacer alguna consulta o querés decir unas palabras. Sí, perdón, estaba respondiendo una consulta que me llegó directa de uno de los asistentes. En relación a lo que contaron los chicos, la verdad que es súper interesante, me quedo con 1000 preguntas, imagino que todos los que están acá les surgen más dudas, pero entiendo también que tenemos que finalizar la actividad, y obviamente sé también que si les escribimos nos van a ayudar, llegado el caso. Yo ahí recomendé, si quieren, para quienes estén pensando en estudiar en Estados Unidos, una página para que la tengan en cuenta, y también hay una oficina local de representación de Education USA. Estamos organizando un evento con ellos para dentro de un mes, calculo yo, pero sea como sea, los invito a que revisen la página y mismo se puedan poner en contacto con ellos en caso de que ya estén en proceso de búsqueda. Y simplemente también volver a pasar la notificación de que la semana que viene vamos a estar recibiendo a la DAAD, que es el organismo de promoción de estudios en Alemania. Es otro país, por supuesto, con otro sistema educativo y otro tipo de maestrías y doctorados, pero bienvenidos quienes estén también pensando en opciones, que puedan venir y participar y escuchar esta charla. Esto va a ser el jueves a las 5 de la tarde, y sé que luego hay otra actividad con graduados, ¿verdad, Rodri? Exacto. La semana que viene tenemos una tercera charla sobre experiencias. En este caso va a estar Maximiliano Escocosa y Agustín Trócoli, que por ahí no sé si Juan o Hernán han sido compañeros de cursada seguramente, o se han cruzado en alguna materia. En el caso de ellos van a hablar de sus experiencias, uno en una universidad en Barcelona, otro la experiencia del PhD que está haciendo Agustín en Inglaterra, así que todo suma respecto a las visiones que tenemos, la manera en que tenemos que pensar al momento de aplicar, ¿no? O establecer como proyecto y como plan la idea de continuar con nuestra formación fuera de Argentina. En nombre de la universidad, Juan, Hernán, les queremos súper agradecer el tiempo, la predisposición. Siempre son más que bienvenidos, y además es sumamente admirable la predisposición, el hecho de convocarlos y siempre, digamos, tenerlos cerca. Eso es realmente invaluable. Así que les quiero agradecer de manera personal, y en nombre de Mariana, que no pudo estar, Mariana, pero también se suma ese agradecimiento, ¿sí? Así que no les robamos más tiempo y nos despedimos. Y bueno, para los interesados, la semana que viene, 18:30, después de la actividad de Eugenia, nos sumamos a esa charla de este ciclo. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Hernán. Chao, Nos vemos. Lindo verlos.